Hoy es lunes, septiembre 27 del 2021. Damos gracias al Señor. Bendecimos la vida de la pastora Paula Andrea Arias. Ella es moderadora del libro El Poder de la Esposa que ora en Colombia, y ahora el Señor les ha dado el privilegio de poder estar pastoreando junto con su esposo allá en Colombia. Ella es una mujer que Dios usa poderosamente en la palabra, y para nosotros es un privilegio, pastora Andrea, tenerla con nosotros en esta mañana. Bienvenida, le entregamos el tiempo. Muy buenos días, bendiciones para todos. Para mí es una bendición, es un privilegio estar conectados con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que Dios pone el querer como el hacer. Amén. Bueno, yo la palabra que quiero compartir hoy, pues les cuento que vengo de un fin de semana bastante movido. Estábamos en un encuentro de 3 días. Por eso cuando la princesa me habla, pues siempre me demoré en responder porque estuve siempre desconectada, casi todo el tiempo desconectada del celular, ¿verdad? Pero entonces yo le dije, bueno, Señor, amén, amén. Y sí le dije al Señor, yo no voy a preparar palabra porque estoy rendida. Llegamos anoche rendidos. Yo le dije, yo no voy a preparar palabra, no voy a preparar palabra. Confío en que tú vas a fluir. O sea, yo no sé usted qué es lo que va a hablar. Amén, porque esto se trata del Señor. Esto se trata del Señor, esto nunca se va a tratar de nosotros, porque es Él el que fluye, es Él el que habla, Él es el que hace los milagros, Él es el que hace los prodigios y las maravillas. Amén. Cuando me levanté, pues hay algo que el Señor hablaba a mi corazón y me hacía eh, pues recordar de todo lo que se vivió en el encuentro. Y es que voy a hablarles de lo que es el caminar con Jesús, de lo que es el caminar con el Señor. Resulta y pasa que cuando nosotros caminamos con el Señor, nosotros venimos a Él en una condición, vamos a Él o Él viene a nosotros, ¿cierto? Y nosotros estamos en una condición en donde nuestro corazón está vacío, en donde nuestro corazón está dañado, en donde nuestro corazón realmente necesita al Señor. Y este proceso de transformación es tan maravilloso, es tan especial, que nosotros mismos luego de pasar el proceso vemos el antes y el después, ¿verdad? Y nosotros vemos a través de la palabra cuando el Señor le sale al encuentro a Saulo, vemos que Saulo vivía, podía saber mucha Torá, la podía saber al derecho y al revés, pero su vida era un completo caos, ¿verdad? Mataba aún a los propios de su equipo por causa de revelación, por causa de la revelación y por causa de no conocer realmente al Dios vivo. Y cuando el Señor sale al encuentro a él, su vida es transformada, su vida es marcada, se parte en dos, en un antes y en un después, al punto en donde cuando viene la transformación de Dios a nuestras vidas, hasta el nombre nos cambia la vestidura, y lo que una vez se perdió, porque la palabra dice que en el inicio de todo, el Señor le dijo al hombre que gobernáramos, pero a causa de la caída del hombre, ¿cierto? Todo esto que había dado el Señor en un principio se pierde. Y es por eso que el Señor envía al segundo Adán, envía a nuestro amado Jesús. Y cuando Él viene, muere y resucita, todo lo que fue dado en el inicio se nos es entregado otra vez. Por eso usted y por eso yo, nosotros somos hombres y mujeres de gobierno, porque cuando usted entiende esto, usted opera bajo el reino. Y cuando operamos bajo el reino, es cuando también entendemos que de quién es el reino. Nosotros debemos hablar del Rey, ¿cierto? Del Señor, del Todopoderoso, pero también debemos hablar de su reino. Y los dos son uno, porque el rey, si no hubiera reino, no hubiera rey, ¿ya? Y entonces cuando el Señor llega a nuestras vidas, se parten dos, y cuando se parten dos, no solamente nosotros vemos el cambio, sino a unas personas que están a nuestro alrededor. Y esto es una bendición, esto es una bendición para nosotros, porque aún en el encuentro yo le hablaba a las damas y yo les decía,
Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, cuando hay un encuentro sobrenatural, cuando hay un verdadero encuentro en nuestras vidas, se habla la palabra en Job 42:5, dice que de oídas te había oído. O sea, él sabía eh, o había escuchado de quién era Dios, qué milagros había hecho, ¿cierto? Dice, de oídas te había escuchado quién era él. Pero luego dice, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, cuando dice Job, de oídas te había oído, fueron esas veces que nosotros supimos del Señor, fuimos a la iglesia, pero la señal de que no hemos tenido un encuentro con el Señor han sido las veces cuando nosotros llegó la ocasión que volvimos atrás. Dice la palabra y volviendo al vómito, ¿cierto? Cuando pasa eso, cuando volvemos atrás, cuando llega el desánimo y nos saca del propósito del Señor, es allí cuando nosotros entendemos que definitivamente no conocimos al Señor, porque cuando lo conocemos a Él, no queremos nunca más volver atrás, porque no vale la pena y porque lo que quedó atrás no, no es lo que nosotros anhelaríamos volver a tocar o volver a vivir. Y luego dice la palabra, mas ahora mis ojos te ven, esto me habla cuando realmente tenemos el encuentro, porque cuando nosotros tenemos el encuentro con el Señor, es cuando realmente sabemos nuestra identidad con el Señor. Y ya no hablamos desde nuestra condición, sino que hablamos desde nuestra posición como hijos. Yo ya no, ay, no, y esta situación, no, yo ya entiendo cuál es mi situación como hija, como hijo, y le hablo a la circunstancia. Porque cuando hablamos desde nuestra condición, ay, qué pesar yo, pobrecita yo, ay, sí, eso está muy duro, y el enemigo suele la cabeza, ¿no? Y usted, ay, sí, y dígale mentiras y usted está aceptándolas, ¿verdad? Pero cuando el encuentro con nuestro Señor es real, es vivo, es sobrenatural, nosotros decimos, no, pobrecita yo no, pobrecito usted, pobrecito el diablo. Por eso hay que dejar ese espíritu de conmiseración, de que, ay, sí, pobrecito, ay, sí, pobrecito usted. No, vea, yo le doy duro a ese espíritu. Le doy duro, me desagrada ese espíritu porque ese espíritu aún trae estancamiento en la vida de la persona, la frena, ¿ya? Entonces, cuando la persona viene así, yo le digo, no, 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 levántese, reaccione, pelee la buena batalla. O sea, si venían buscando en mí, ay, sí, mi hija, qué pesar con usted, no, yo entiendo su situación, Dios tiene el control, porque es que las personas que tienen este espíritu hasta cambian la voz, ¿no? Ay, sí, no, lo que Dios quiera, eso ponen una voz, ay, bendito. Pero cuando usted entiende su posición en el Señor, tiene identidad en Cristo, ha tenido un encuentro sobrenatural, usted dice, bueno, esto está duro, esto está difícil, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, es con el Señor que yo voy a pasar al otro lado, es con el Señor que yo tengo victoria, es con el Señor que aunque ese gigante está al frente mío, este gigante no va a caer, sino que ese gigante ya cayó. Es diferente, ese gigante va a caer al ver y identificar y decir, ese gigante ya cayó. Cuando usted tiene esta revelación, usted nada la detiene, pase lo que pase, soplen los vientos que soplen, usted entiende que por más que esté agitado el mar, usted entiende que Jesús está en la barca. Y cuando usted se acuerda que Jesús está en la barca y que Él tiene el control de todo, usted está en paz, como Jesús estuvo en paz cuando la tormenta se agitó y Él estaba durmiendo, ¿qué? Plácidamente. Y eso es lo que sucede y debe suceder en nuestras vidas. Por eso cuando el rey David dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, ¿cierto? Porque él había decidido confiar en el Señor. Cuando él dice eso, estaba en plena guerra. ¿Quién duerme en plena guerra? Nadie.
Nadie porque usted está atento, está velando, porque en qué momento se le van a entrar, en qué momento se le van a camuflar. Usted no duerme, pero dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Ni siquiera aquellos desiertos pueden quitarnos el sueño. Y es allí donde nosotros mostramos la paz de Dios en medio de las circunstancias. Yo he vivido momentos en donde yo digo, ha habido momentos tan difíciles en donde yo le dije una vez al Señor, ay, yo quiero llorar, pero yo no puedo, o sea, yo no podía llorar, pero era porque es que era esa paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y yo hablando con el Señor, yo hasta me reía, yo decía, ay, Dios mío, esto solamente puede ser posible en ti, porque si uno no está con Él, uno no se ríe del proceso, del desierto, de lo que te está doliendo, uno, mejor dicho, se echa a morir, hasta aquí llegué, no hay esperanza. Pero con el Señor es todo lo contrario, se vive la palabra, se siente la palabra. Amén. Por eso un verdadero encuentro no te hace volver atrás, no te hace volver atrás, te sostiene el Señor, te vivifica el Señor, es Él el que te levanta las manos y endereza las rodillas en Él, es Él. Por eso la palabra dice que Él no pone más de lo que nosotros podamos soportar. Dice la palabra que Él no pone más de lo que podamos soportar. Por eso el proceso que venga, tú tienes que tener la convicción de que esa palabra se cumple sobre tu vida. Aunque tú digas, no, yo estoy que yo ya no doy más. Sí, tú das para más, porque si no hubiera sido así, el Señor no te hubiera puesto la prueba. Si tú puedes con 2 ladrillos, Él no te va a poner 3, porque Él es justo. Él es justo. Y es aún en esos procesos en donde vemos la manifestación de la gloria de Dios, vemos prodigios, vemos multiplicación, vemos el de repente, vemos su visitación. Por eso dele gloria a Dios por ese proceso por el cual usted está pasando. No diga esto está duro, diga, uy Señor, yo de aquí yo no salgo como yo entré. Yo de aquí mi emuná, mi fe va a salir mucho más arriba, va a estar más arriba. Amén. Por eso el caminar con Jesús implica escuchar. Número 1 implica escuchar. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted sabe qué hacer. Porque aún en el escuchar viene el direccionamiento, vienen las estrategias que Dios a usted le entrega para conquistar, para derribar. Cuando usted sabe escuchar. Porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Oír es que yo estoy aquí, yo escucho el murmullo, yo escucho por allá. Pero cuando yo escucho, yo estoy atenta a lo que está diciendo mi Señor. La pregunta es, ¿usted está escuchando? ¿Usted está atenta realmente o atento a lo que Dios está diciendo en este tiempo? ¿A lo que el Espíritu de Dios está diciendo? ¿O usted está escuchando o oyendo? ¿Usted está escuchando voces extrañas? Porque eso es lo otro. Nosotros tuvimos durante el encuentro una dinámica en donde hicimos 2 equipos y a cada equipo, pero antes de eso nosotros le decíamos, bueno, le entregamos unos papelitos, ¿cierto? Y cuando les entregamos los papelitos, habían pares e impares. Entonces nosotros les decíamos, escuchen, escuchen. Los pares a la derecha, los impares a la izquierda. Entonces, se organizaron como no era. Y yo le volvía y se les decía, escuchen los pares a la izquierda, bueno, como ya había dicho. Entonces, pero ¿cómo así? ¿Pero a su izquierda o a nuestra izquierda? Ahí ya en el segundo llamado, ya ahí empezaron como que a reaccionar, ¿cierto? Porque es que a veces el Señor habla y bueno, y ni siquiera decimos, espera, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cierto? Entonces ahí se les dijo, yo no he dicho que a su derecha. ¿Quién es la que está dando las instrucciones? La derecha de la pastora. Entonces ahí se empezaban a organizar. Luego se les pasaba una cuchara y un huevo. Y tenían que pasarlo de cuchara en cuchara el huevo.
Y mientras que ellas hacían este proceso, nosotros nos arrimamos y le decíamos, usted no puede. No, esas estrategias que ustedes hicieron para ese pasada de huevos no va a servir. Ustedes no van a poder, se cayó el huevo y nosotros encima, encima, encima de ellas, con esas voces extrañas. Y así pasa, nosotros estamos en el proceso y el enemigo viene con esas voces extrañas sobre nuestras vidas. Pero, ¿cuál va a ser tu reacción ante esto? ¿Saben cuál fue la reacción de ellas? Unas empezaron a hacer como un vallado a las que estaban haciendo el proceso y empezaron, no escuchen eso, no escuchen, mentiras, ustedes sí pueden, ustedes. Entonces ahí es cuando está la voz de Dios y está la voz del enemigo. ¿Qué voz vas a escuchar? La pregunta es, ¿qué voz estás escuchando en este tiempo? Medita en eso, ¿qué voz estás escuchando en este tiempo? Segundo, caminar con Jesús implica no solo escuchar, obedecer. Uf, esta palabra, obediencia, yo he tenido la oportunidad de decirles que durante toda una noche el Señor me dijo, la obediencia trae bendición. Toda una noche me dijo lo mismo. La obediencia trae bendición. Y cuando esto sucede, amanece y me levanto, lo primero que sale de mi boca es la obediencia trae bendición. O sea, fue tantas las veces que me lo repito que yo me levanté repitiéndolo. Y esto se volvió vida en mi vida. El Señor me dice, levántate, yo me levanto. El Señor me dice, siéntate, yo me siento. Me dice, levántate otra vez, yo me vuelvo y me levanto. Siéntate, yo me siento. Levántate, yo no digo, ay, no, pero ¿cómo así? Ya me levanté, ya me senté, ya me levanté y vuelvo y me dice que me siento y vuelvo y me dice que me levante. No, Señor. No, si el Señor lo está diciendo, simplemente hagámoslo. ¿Por qué cuestionamos? ¿Pero por qué? Ay, no, a mí no me parece. Señor, a mí me parece que es mejor así. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Amén. Por eso recuerda que la obediencia trae bendición. Y hay algo que yo les decía a las damas del encuentro, yo les decía, obediencia tardía es igual a desobediencia. Obediencia tardía es igual a desobediencia, eso no sirve. La obediencia implica que cuando te dijeron levántate, tú ahí mismo lo hiciste. No después de quién sabe cuánto tiempo o después de que tú quisiste. ¿Ya? Por eso implica obediencia. Y en la obediencia está el compromiso. Tú te comprometes con él, tú no te has comprometido en ningún momento con el hombre. Cuando tú haces la obra del Señor, tú la haces para él, no para el pastor, y eso por eso no es una carga. Pero cuando se convierte en carga es cuando usted dice, ay no, pues este pastor, ay no, no estás haciendo la obra para el hombre. Mi esposo ahorita tiene un nuevo trabajo, pero antes de tener ese nuevo trabajo en la empresa donde estaba, pues sus jefes eran demasiado injustos, injustos, injustos. Y a veces llegaba cargado, enojado, no, es que no valoran el trabajo del talento humano, no lo valoran. Y el Señor en ese momento, eso fue hace mucho tiempo, yo le dije, cuando la palabra a ti se te revele de que hagas las cosas como para el Señor, ya nunca más te vas a cargar. Porque es que todo en cuanto hay, aunque ellos no sepan, esa empresa es del Señor, no es de ellos. El Señor le plació dárselas para administrar, pero no es de ellos. Y esta palabra a mi esposo se le reveló revelada. Y él trabajaba para el Señor y él hacía las cosas con amor. Si no valoraban, él decía, no, pues menos mal allá ellos, porque igual yo no le trabajo al hombre, yo le estoy trabajando al Señor. Y esto implica para todo, para todo. Haz el oficio en tu casa como para el Señor, cocina como para el Señor. Nosotros aquí en Colombia tenemos una librería y yo cuando empaco los libros, yo oro por cada libro que voy a enviar. Y mientras lo empaco, porque yo lo empaco de cierta forma en donde yo quiero que sea una manera única
¿verdad? Una vez me dijo una dama, ay no, yo en vez de haber recibido como un pedido, algo que yo compré, yo sentí que recibí un regalo. Y yo decía, ay, gloria a Dios, que vean el amor de Dios, aunque sea en un empaque, que sientan el amor de Dios también así, ¿ya? Por eso todo en cuanto usted haga, hágalo con amor. Y cuando usted tiene amor y hace las cosas con amor, eso se siente, eso se transmite y las personas lo ven. La gloria sea toda para mi Dios, la gloria sea toda para mi Señor. Ayer me decían algunas damas, me decía, es que usted, hasta en el mirar, no a uno, uno siente el amor de Jesús, uno siente el amor del Señor. Y yo le decía, eso es Él. Y ellos me decían, ay, pero usted tan lindo. Y yo le decía, no, ustedes no me ven a mí, ustedes ven al Señor en mí. Es diferente, ¿ya? Ahora, tercero, caminar con Jesús implica que te hace ver y sentir como Él, te hace ver como Él ve y te hace sentir como Él siente. Y esto es tremendo, esto es muy profundo esto que les estoy diciendo, porque hay veces en nuestras oraciones, hay oraciones que dicen, Señor, hazme sentir como tú sientes, hazme ver como tú ves, pero no saben lo que están orando. Ustedes no saben lo que están orando. Amén, porque si tú ves como Dios, tú no ves tú no ves solo hasta allí, tú ves mucho más allá. Tú estás viendo como Dios ve, ves más allá, ves hasta el final. Pero cuando tú sientes como el Señor siente, sientes con el corazón de Él, esto implica engaños, esto implica que te van a traicionar, esto implica que te van a bofetear, esto implica que viene muerte, eso implica ver y sentir con el corazón de Dios. Esto implica. Pero saben, eso es una bendición, porque cuando tú ves y sientes como Él lo hace, tu corazón es bondadoso y siente aún compasión. Y eso te hace y te hace sensible a perdonar mucho más fácil. Esto es poderoso y esto es sobrenatural porque esto yo lo viví y yo decía, Dios mío, es aún cuando esa persona no se lo merece, pero porque estás sintiendo y viendo con el corazón de Dios, tú perdonas, tú das oportunidad y no hay ese odio, ay, es que no, porque tú estás viendo con compasión, tú estás viendo como Él mira. Y esto es un desafío. Yo le digo a las damas, ay, que hay muchas que oran, Señor, dame lo que tiene la pastora Paula, o dame lo que tiene ese hombre de Dios, dame. Yo me río, yo les digo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que están pidiendo, porque ustedes están pidiendo procesos, ustedes están pidiendo machaque. Porque para operar, los hombres de Dios, lo que operan, en el nivel que operan en lo sobrenatural de Dios, es porque han sido procesados y a través de los procesos han salido aprobados y como han salido aprobados, se les ha dado. Una vez dijo una princesa, ay no, ya no, entonces ya no voy a pedir más de eso. No nos gustan los procesos, no nos gusta ser machacados, pero es allí cuando hay un verdadero crecimiento y hay un verdadero fluir y una verdadera revelación de parte del Eterno. Por eso debemos entender que la obra no es nuestra, la obra es del Señor, que como humanos nos cansamos, sí, claro, nos cansamos. A veces nuestro corazón se entristece, pero cuando hay revelación de la palabra entendemos de que Dios se provee para todo. Dijo una vez, dijo mi pastor, dijo, si Dios me hubiera puesto a escoger entre pastor e inversionista del reino, yo le hubiera dicho inversionista del reino, no pastor, porque es que el caminar bajo este llamado es una bendición, es un desafío, pero asimismo el enemigo se levanta, pero si se levanta y si viene, la palabra dice que por 7 caminos tendrá que huir. Y cuando entendemos que la obra es del Señor, nosotros descansamos en Él.
Él va a proveer, Él se debe proveer para su obra porque es su obra. Y es allí cuando la emuná crece, Señor, mira, ay, no hay para el arriendo. Ay, Señor, es tu obra, es tu casa, es tu templo, Señor. Dime qué hacer, cómo hacemos, dime lo que tú quieres hacer y yo lo hago. Pero, Señor, hay cosas en donde hay veces, en un tiempo atrás habían recibos por pagar y yo le decía, mira los recibos. Señor, tú eres el proveedor. Y la palabra dice que tú provees en todo tiempo, que no hay justo desamparado ni tu descendencia que mendigue pan. Señor, mira, yo no soy la que voy a quedar mal. Dice que es el proveedor y si usted no provee, ¿quién queda mal? Y hay veces que el Señor lo pone a esperar hasta lo último, hasta lo último. Pero hasta lo último vemos su de repente, vemos su provisión, vemos su desatar poderoso y sobrenatural. Amén. Cuarto o tercero, no sé en cuál voy. Caminar con Jesús implica ver y ser testigos de sus milagros, prodigios y maravillas. Eso se hace visible en nuestras vidas. Eso se hace visible en nuestras vidas. Y es allí cuando tú te sorprendes, porque cuando menos pensó llegó la palabra a tu vida, escuchaste y obedeciste. Y ocurrió el milagro, ocurrió el de repente. Y yo quiero decirte que cuando pasa esto, debes sentirte privilegiada porque el Señor quiere que tú seas parte de su plan. Él podría hacerlo solo, pero Él no lo quiere hacer solo. Por eso somos llamados bajo un llamado profético, tenemos un destino de esperanza. Por eso lo que estamos viviendo, tu condición actual no va a ser tu condición final. Y si entiendes esto, es porque la palabra ha sido revelada a tu vida. Amén, tu condición actual no va a ser tu condición final. Caminar con Jesús implica hablar lo que Él habla. No es que usted empezó a hablar lo que usted quiso. Me contaba una de las princesas, me decía que había ido una profeta a la casa de ella y empezó a hablar y arrepiéntase, vea, usted tiene que perdonar, usted tiene que perdonar. Perdone, o usted cree que es perfecta, ay no, pues deje de levitar, o sea, le hablaba en un tono, a mí me daba risa cuando yo la escuchaba, y yo le decía, Dios mío, pues hay profetas fuertes, pero yo lo que sentía en mi espíritu cuando ella contaba era, yo le dije, sabes, ella hablaba lo que ella quiso hablar, pero no estaba hablando el Señor. Ella quiso sorprender, pero sorprender al hombre. Porque si hubiera sido el Señor, el fluir hubiera sido maravilloso, porque ella le decía, perdona, perdona, y ella estaba confundida, Señor, ¿a quién perdona? Y ella, ¿a quién, a quién? Y ella empezó, o sea, como que la acorraló. Y yo le decía, yo siento que no fue el Señor. Yo siento más que ella operó en su humanidad por sorprender. Uy, qué profeta tremenda. Yo aprendí algo de la profeta Kathy Legner y ella decía, una vez que vino al congreso de la iglesia de nosotros, ella decía, un profeta se debe caracterizar por el amor, por el amor. Jesús exhortó, pero su amor no dejaba de ser visible. Ese que se empieza y el Señor empieza a utilizarlo y su corazón se enaltece y ya la soberbia, eso no es de un hombre o de una mujer de Dios. Entre más Dios a usted lo utilice, más vaya a los pies de Cristo. Entre más Dios lo utilice, humíllese más, más humilde sea. Entre más Dios lo utilice, dele más la gloria a Él. Una vez me dijo el Señor, yo solo te demando que me des a mí toda la gloria. Él solo pide la gloria a Él, pero empiezan, uy, usted es tremendo, uy, no, esa palabra, uy, Dios, ¿cómo lo utiliza? Y al principio sí, amén, gloria a Dios, y después, ay, gracias, y se empiezan a crecer, y la gloria de Dios nunca más.
Y allí entró la soberbia, se enalteció su corazón, sabiendo que quien nos utiliza es Él. En el encuentro cuando iba para la finca, yo le dije al Señor, era algo que yo nunca le había dicho. Yo le dije, permíteme trabajar junto contigo en equipo. Permíteme trabajar junto contigo en equipo. Y eso fue tan poderoso, porque las líderes que me acompañaron, todas estuvieron conectadas, hubo una coinonía, hubo una conexión poderosa, o sea, solo fue Él, solo pudo haberlo hecho Él. Amén. Por eso cuando tú caminas con el Señor, tú eres el canal de bendición, eres el punto de contacto entre el cielo y la tierra que Dios ha puesto para utilizar, para que lo de allá arriba descienda a través de ti y lo puedas impartir sobre el pueblo. Entre más Dios te dé, más te va a demandar, dice la palabra. Pero no es un peso y no es una carga, porque la carga con Él es liviana, es ligera, pero si tú la piensas llevar en tus fuerzas, ahí sí que es cierto que se va a volver tenaz, va a ser una carga real. Por eso recuerda que caminar con Él implica vivir lo sobrenatural, es cuando los ojos se abren, es cuando tú dices, Dios mío, yo no había vivido esto, qué poderoso, qué sobrenatural. Yo en este encuentro, en este segundo encuentro, viví muchas cosas nuevas. En ellas, por ejemplo, hubo un momento en donde yo sentía fuego literal en mis manos, me quemaban, y yo cogí un tarro de agua y yo me echaba en las manos, porque sentía que me quemaban. En ese momento se me refrescaban, pero volvía impresionante. O sea, yo nunca había vivido eso y yo era así, yo me mantenía echando agua o me las ponía eh, por el carro, las sacaba para que el viento como que me las refrescara. Y antes de salir llegó un hombre por un grupo de damas y él venía con un dolor de cálculos renales. Entonces una me dijo, pastora, ¿podemos orar por él? Yo le dije, sí, claro, oremos. Y entonces yo le dije, Señor, guíame a cómo orar por él. Entonces el Señor me hablaba y me decía, voltealo y coloca manos en la parte baja de él. Y yo le dije, bueno, y empezamos a orar, a orar. Cuando hubo un momento que el Señor como que me quitó la mano, pero yo no entendí, pero yo volví y la puse. Cuando ya terminé, y entonces cuando él dice, está muy caliente, está muy caliente. Entonces yo, la verdad, yo iba a decir, Señor, que expulse todos esos cálculos. Cuando él dice, está muy caliente, yo le dije, no, entonces voy a orar para que el fuego los consuma mejor. Yo dije, entonces yo dije, empecé a orar que el fuego los consumiera. Bueno, cuando ya se acabó la oración y él se volvió y me dijo, usted está hirviendo, usted está quemando. Y yo dije, amén, gloria a Dios. Y entonces como cuando en el proceso de que yo estaba orando con él, había una discípula más cerca de él y ella me decía, pastor, a mí me dio una risa porque mientras usted ora, él decía, quema, quema. Y ella es que Dios está operando. Y entonces ya decía, ese es el Señor. Y luego llegó otra princesa y me dijo, ay no, Paulis, vení, orá por mí, por la asiática, que le dolía mucho. Y yo le dije, amén, aprovechemos este fuego. Eso fue algo nuevo de parte del Señor. Por eso tú cuando caminas, aún tú misma te sorprendes a cómo te va a utilizar el Señor. Por eso el Señor solamente necesita un corazón dispuesto. Eso es todo lo que Él necesita de nosotros. Y que si hay algo que está ocupando su primer lugar, quitemos eso, que es estorbo y que no nos deja fluir y avanzar, y pongamos al Señor como primero. Cuando Él está en el primer lugar, santo, vemos su gloria manifestarse. Aun cuando tú caminas con el Señor, tú entiendes que tú puedes provocar una atmósfera de gloria, una atmósfera de milagros, transformaciones, prodigios y maravillas, como decíamos ahora. Por eso yo quiero que oremos en esta hora. Yo quiero que allí donde usted está le diga, Señor, qué hermosa es tu presencia,
Anhelamos tu presencia cada día, Abacados. Necesitamos, Señor, poder caminar contigo, porque el caminar contigo, Señor, esas cargas son quitadas y aunque se pone otra carga, esa carga es liviana, se puede con ella. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que visites nuestras vidas y si estamos haciendo las cosas a nuestra manera, Señor, en nuestra humanidad, perdónanos. Pero saben, mis amados, si ha sido así, es la señal de que usted ha oído, mas no ha escuchado. En el proceso en el cual usted está, escuche atentamente la voz de Dios, porque así como llega el proceso, la prueba, el Señor te va a dar la salida, te va a dar la estrategia para que salgas. Solo aprende a escuchar y aún a callar, porque mientras Él habla y tú hablas, pues no vas a entender. Hay momentos en donde debemos callar para poder escuchar su dulce voz, para poder escuchar su dirección, sus directrices. Padre Celestial, en esta hora ministra el corazón de tu pueblo. Te pido que seas tú con ellos, en ellos y sobre ellos. Yo te pido que los transformes, que los levantes, que si han vuelto atrás o están en un desánimo, hazlo caer en cuenta que necesitan un encuentro sobrenatural. No los dejes caídos, al contrario, levántalos en amor, levántalos, revístelos con fuerza y poder en el nombre de Jesús. Yo te pido que traiga respuestas a sus oraciones, pero asimismo trae pronto ánimo y trae esperanza a sus vidas, que no se desanimen por nada, que al contrario esperen lo esperado y aún lo inesperado tuyo, Señor, sobre sus vidas, que esperen ese milagro, que esperen ese de repente hasta el final, hasta el final. Por eso háblales, háblales y aún en esta hora aviva el fuego del don del Espíritu en cada uno de ellos. Que a través de tu palabra, Señor, ellos puedan vivir lo sobrenatural, ellos puedan vivir y caminar bajo la revelación, que hablen, que sientan, que miren como tú sientes, Señor, pero creyendo que no pondrás más de lo que tú puedas soportar, Padre de la gloria. Yo sé, Señor, que tú estás con ellos, en ellos y sobre ellos. Y sé que este es el tiempo que tú le has hablado a sus corazones para aún decirles que ellos hacen parte del remanente, de lo poquito, de lo que Él escogió, de lo que Él apartó para estos últimos tiempos. Y yo sé, Señor, que cada uno de los que están aquí conectados, tú harás lo sobrenatural en ellos, en el lugar donde tú los has puesto. Yo declaro que son bendición. Yo declaro que tú los levantas. Yo declaro, Señor, que tú traes, Señor, tiempos de refrigerio en su caminar. Pastoréalos, levántalos, llénalos, capacítalos cada vez más. Y que traigan el reino de los cielos aquí a la tierra, Señor. Hazlos esforzados, hazlos valientes, haz de ellos hombres y mujeres de fe que crean con esperanza, que crean que en medio de la tormenta, allí Cristo está al control, que allí Cristo está en la barca, que caminen en fe, que caminen, Señor, siempre con su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, tú, nuestro amado Jesús. Declaramos que esta nueva semana es una semana de cielos abiertos. Declaramos que esta semana es una semana de conexiones divinas. Declaramos, Señor, que esta es una semana de respuestas y de la manifestación de tu gloria. Allí donde está, levante su mano y dígale, Señor, yo quiero ser parte de tu plan. Yo quiero que pueda yo, Señor, ser parte de lo que tú quieres hacer en estos últimos tiempos. Ahí donde está, dígale, Señor, Ineni, aquí estoy, heme aquí, heme aquí, heme aquí, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Dile, Señor, hazlo conmigo. Quiero ser parte de lo sobrenatural. Quiero ser parte de lo sobrenatural. Yo lo quiero ser. Yo lo quiero ser.
No quiero estar más en la banca, no quiero estar más en la banca. Yo quiero moverme, quiero accionar esos talentos, esos dones que tú ya has puesto en mí. Quiero activarlos sin temor a nada. Tú no me vas a dejar en vergüenza, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Este es el día que tú has hecho para salirnos al encuentro y para hablar a nuestro corazón. Y vamos para adelante tomados de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendiciones, Pastora Paula. Gracias por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Caminar con Jesús. Iglesia, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que obedecer a Jesús. Y me gustó esa frase que dijo, obediencia tardía es igual a desobediencia. Wow, ¿lo hago? Sí, lo voy a hacer, pero cuando yo quiera, no, ya estamos desobedeciendo. Cuando Dios te manda, cuando Dios te habla, cuando Dios te dice algo, tenemos que obedecer. Gloria al Señor. Preciosa palabra, iglesia. El caminar con el Señor no es difícil, es fácil. Cuando nosotros escuchamos su voz, cuando nosotros escuchamos sus instrucciones, damos gloria al Señor nuestro Dios. Gloria al Señor.